Perfecto. Si no se escucha o algo, hay algún delay, avísenme porque yo al mirar la computadora veo como que no, eh, yo me muevo y no se mueve la imagen en la computadora, entonces quiero saber si se escucha o no. A ver, pasamos a la primera transparencia, la primera imagen. No la ven todavía, ¿no? Como expreso el resultado de una medición directa. Sí, profe, ahí se ve bien. ¿Sí? Ah, entonces es mi computadora Sí, la que profe, está inclusive lenta. se te ve bien el video también y todo. ¿Sí, todo? Ah, bueno. Porque yo estoy a través del celular y a través de una computadora. En la computadora viene todo lento y supongo que ustedes lo ven así, pero bueno. Entonces mejor. Bueno, así repasando muy rápidamente qué era lo que habíamos visto la clase pasada, las dos clases anteriores, era cómo expresar el resultado de una magnitud medida en forma directa. También cuando uno hace una medida, una lectura, expresa a través de un valor central, habíamos dicho, y una incerteza absoluta, una incerteza que posee las mismas unidades que la magnitud que medimos, que la medida que la lectura, y lo expresábamos como un intervalo de manera tal que ponemos el valor central x raya más menos epsilon, donde epsilon es esa incerteza absoluta. Está bien, ya habíamos hecho una distinción de qué pasaba cuando hacíamos una única medición, cuando tenemos una única lectura, lo que hacemos es, tenemos un único valor, entonces la única manera de expresar, lo único que podemos poner como valor central es ese dato, y lo único que podemos poner como incerteza es el error instrumental. Entonces, en el caso de tener una única medida, lo que colocamos el intervalo es x más menos el error instrumental. Y si hacemos n medidas o n mediciones directas, lo que hacemos es usar la estadística y representamos como valor central, el valor central lo representamos a través de una medida de posición, una medida de centralidad de estadística como es la media. Y la incerteza absoluta va a tener dos contribuciones, es la raíz cuadrada del error instrumental al cuadrado más el error estadístico al cuadrado. El error instrumental habíamos dicho que era la mínima división de escala o la resolución del equipo que estemos usando, del instrumento, y el error estadístico era el desvío estándar muestral sobre la raíz del número de datos que estamos promediando, o sea, del tamaño total de la muestra. La pregunta es, ¿cómo expreso el resultado de una medición hecha en forma indirecta? ¿Qué quiere decir una medición en forma indirecta? Habíamos definido en la primera clase, habíamos contado que si uno quiere medir tiempos usa un cronómetro, si uno quiere medir distancia usa una cinta métrica, por ejemplo, pero si yo quiero medir la velocidad a la que se mueve un autito, lo tiro sobre la mesa y quiero ver a qué velocidad media se mueve, y no tengo un velocímetro, algo que mida la velocidad, yo lo que puedo medir es la distancia recorrida y el tiempo que tardó en recorrer esa distancia. Y puedo calcular la velocidad a través de una función que yo conozco que me vincula la velocidad con la distancia y el tiempo. Entonces la velocidad es la distancia recorrida sobre el tiempo que le llevó en recorrer esa distancia, esa es la velocidad media. Entonces tengo una expresión, velocidad igual a distancia sobre tiempo. La velocidad que voy a calcular, la voy a calcular a través de hacer una cuenta. ¿Está bien? El tiempo va a tener una incerteza proveniente de un cronómetro, la distancia la medí con una cinta métrica que va a tener un error instrumental, pude haber hecho estadística y haber medido muchas veces para una misma, medir muchas veces una distancia y muchas veces el tiempo, entonces el tiempo lo podría expresar como un promedio con su incerteza absoluta total, con su contribución estadística e instrumental, y lo mismo para la longitud, pero la cosa, lo concreto es que no mido la velocidad en forma indirecta, sino que la calculo a través de una cuenta que me vincula, en principio, magnitudes medidas en forma directa. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo expresamos esto en forma genérica? Una medida indirecta, acá la llamamos W, se expresa como siempre a través de un valor central W0 y una incerteza absoluta delta W, de manera tal que vamos a expresar la magnitud como W0 más menos delta W, y siempre acompañada de la unidad adecuada.
Si W0 es una velocidad, bueno, delta W va a tener las mismas unidades de la velocidad, por ejemplo, en metros sobre segundo. ¿Está bien? Delta W y W0 tienen que tener las mismas unidades. W0 sé que lo puedo calcular haciendo una cuenta vinculando algunas otras magnitudes que medí, como el hecho de la velocidad a partir de la distancia y el tiempo. Pero lo que no sabemos cómo calcular es delta W. No vimos una expresión para calcular el error de una magnitud medida en forma indirecta. Y este error, delta W, posee múltiples contribuciones. Esta incerteza absoluta de la magnitud medida en forma indirecta depende de las incertezas delta X, delta Y, delta Z, de las magnitudes que vinculan a W con las magnitudes que medimos en forma directa, que van a ser X y Z. O sea que usamos una función que me vincula X, Y, Z con W, que es mi magnitud de interés. X y Z van a tener asociados un error, una incerteza, delta X, delta Y, delta Z. Entonces, el error de mi magnitud de indirecta delta W va a depender de estas incertezas delta X, delta Y, delta Z. Pero además va a depender de la dependencia funcional entre la magnitud indirecta y las otras magnitudes. O sea, ¿cuál es la función que me vincula W con X y Z? ¿Está bien? O sea, la forma de esa función va a también influir en cómo sea la incerteza final. O sea que fíjense que la incerteza de una magnitud medida en forma indirecta va a depender de la dependencia funcional de la magnitud que quiero medir con las magnitudes directas que yo mido y de las incertezas con las que yo mida esas magnitudes directas. Y esa incerteza, lo que vamos a ver, la incerteza de una magnitud medida en forma indirecta va a ser más chica cuantos más chicas sean las incertezas de las magnitudes que estoy midiendo en forma directa. O sea que delta W va a ser más chica cuanto más chico sea delta X, delta Y y delta Z. ¿Cuánto van a influir? ¿En cuánto va a aumentar? Va a depender de cómo es la forma de la función. Por eso decimos que delta W depende no solamente de las incertezas de las magnitudes medidas en forma directa, sino de la funcionalidad. Vamos a ver cuál es la expresión general para calcular esto y después vamos a mostrar dos ejemplos, uno de los cuales va a ser el del ítem 1 de la práctica de hoy. ¿Está bien? Como para que tengan un ejercicio resuelto ya de cómo resolver el error de la aceleración de la gravedad de la parte 1 de la práctica, si ya la leyeron. Entonces, ¿cómo es en forma genérica? Esto se llama propagación de incertezas. Y lo que hacemos es suponer que tenemos una magnitud medida en forma indirecta, la magnitud es W, y se calcula a partir de magnitudes en forma directa de X y Z. ¿Está bien? Vale para más variables, para n variables. Estas variables tienen que ser independientes entre sí. ¿Está bien? Y están vinculadas con W a través de una función. O sea que W la puedo escribir como una función de X, Y, Z y todas las variables. Y X, Y, Z, esas variables medidas en forma indirecta, tienen un valor que yo medí, que van a ser estos valores con el cerito abajo. O sea, cuando medí la magnitud Y, obtuve un valor que es Y0. Cuando medí la magnitud Z, obtuve un valor que es Z0. Cuando mido X, obtengo un valor que es X0. Y estos X0, Y0 y Z0 van a tener una incerteza. ¿Está bien? Que como habíamos dicho, puede ser la incerteza instrumental si solamente hice una medición, o puede ser la incerteza absoluta total si hice alguna estadística. La pregunta es, yo quiero calcular W, ¿no? La magnitud en forma indirecta, y sé que lo voy a escribir como W0 más menos un delta W, que era lo que habíamos dicho. Y W0 lo que hago es, en la función que me vincule W con X y Z, suplanto los valores medidos X0, Y0 y Z0 y despejo W0. Es hacer una cuenta. La cosa es cómo obtengo una expresión para W. Bueno, dijimos que W tiene múltiples contribuciones y van a ver que W es la raíz cuadrada de una suma de cuadrados, donde cada término, esto que está al cuadrado, es lo siguiente. Es la derivada de la función, esta función f, que es la función que sería el omega, es igual a una función de x y z, o sea, estos términos cuadráticos van a ser la derivada parcial de esa función f
respecto de cada una de estas variables multiplicada por la incerteza involucrada en la medición de estas variables elevadas al cuadrado. ¿Está bien? Y lo que hago es sumar todas las contribuciones. O sea, si omega depende de x y z, calculo la derivada parcial de f respecto de x, la evalúo en x0 y 0 y z0, que son los valores observados. A esa derivada la multiplico por la incerteza con la que medí la magnitud x, o sea, delta x, y eso lo elevo al cuadrado. Y luego le sumo lo mismo, pero derivando respecto de y, hago la derivada parcial de f respecto de y, evalúo en los valores observados, multiplico por delta y, eso lo elevo al cuadrado, y le sumo la derivada respecto de z por el error en z al cuadrado, y así con todas las variables involucradas. ¿Está bien? Es hacer una cuenta, nada más. Acá la complejidad puede estar en que quizás no recuerdan cómo calcular una derivada parcial. Todos cursaron análisis, la análisis nueva. Entonces, ¿vieron derivadas parciales? Sí, Levanten el Sí, micrófono. sí. sí, profe. Vieron Sí. derivadas parciales. O sea que acá tenemos una función f de xy igual a 15y cubo x más 4x menos 2y más 3. Si calculo la derivada de esa función, depende de x y de y. Si calculo la derivada respecto de x, lo que hago es suponer que la y se comporta como si fuera una constante y derivo respecto de la variable x. O sea, en este caso, 15y cubo por x, al derivar por x, 15y cubo se comporta como una constante multiplicativa, queda igual. 15y cubo y desaparece el x. Después tengo el término más 4x, si derivo respecto de x, 4x respecto, la derivada respecto de x me da 4. El término que sigue, menos 2y, ¿depende de x? No, es como si fuera un número. La derivada de un número respecto de x me va a dar 0. ¿Está bien? Y el último término, que es 3, es un número, la derivada respecto de un número respecto de x me da 0. Entonces la derivada parcial respecto de x me da 15y cubo más 4. Equivalente la derivada parcial respecto de y. ¿Está bien? No nos vamos a detener entonces mucho en esto si ya vieron cómo calcular derivadas parciales. ¿Cuáles van a ser las derivadas parciales habituales que vamos a calcular? Derivadas de polinomios, derivadas de un cuadrado, de un cubo, de una raíz cuadrada, de un logaritmo, en física 2, de un seno, de un coseno, de una tangente, o sea, en la otra física que van a cursar, en óptica y electromagnetismo. En esta, la inversa de una variable, o sea, la derivada de 1 sobre x, es una función que puede ocurrir, y también cuando tenemos una función de función. ¿Está bien? Si tenemos, por ejemplo, no sé, logaritmo de x al cuadrado. ¿Está bien? O sea, ¿cómo derivar eso? Así que repasen las reglas de derivación, las fórmulas de las derivadas más habituales, como es la derivada de una suma, de una resta, de un producto, de un cociente, y la regla de la cadena para calcular derivadas de una composición de funciones. ¿Está bien? Pero esto es un tema de matemática que seguramente deben manejar. Vamos a ver un ejemplo concreto. Queremos calcular la superficie de una mesa, de la tabla de una mesa vista de arriba, de lados A y B. ¿Está bien? La superficie, ¿cómo se calcula? Lado por lado, o sea, va a ser A por B. Esa es la expresión de, acá no hablamos de X e Y, sino que pueden tomar cualquier letra, digamos. Esto podría haberlo llamado S de X, Y, pero lo llamamos A y B para que se acostumbren a que las variables pueden tomar cualquier letra. O sea, ¿cómo es digamos, la superficie de un rectángulo? Un lado por otro lado. La longitud por el ancho, o sea, A por B. Yo lo que hice fue medir los lados. A lo medí, me dio A sub 0 más menos delta A, y el lado B me dio B sub 0 más menos delta B. Los medí en forma directa con una cinta métrica. Quiero calcular cuál es el resultado de la medición indirecta. Quiero saber cuánto vale S sub 0 más menos delta S. ¿Cuánto vale S sub 0? Bueno, suplanto A y B, lo suplanto por los valores que medí, A sub 0, B sub 0, o sea que S sub 0, ¿qué va a ser? A sub 0 por B sub 0. O sea,
La expresión general, esta S de A a B, es una función de AB, A por B, es como decir lado por ancho. ¿Está bien? Longitud por ancho. A sub 0 y B0 son los valores que medí. Qué sé yo, una mesa puede ser 1,5 metros por 0,9 metros. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el área? Ese sub 0 medido va a ser 1,5 por 0,9 metros cuadrados. Esa es la superficie. ¿Cómo calculo la incerteza? Voy a la ecuación original y calculo la derivada de S respecto de A, evaluado en los valores observados A sub 0 y B0, por el error de la magnitud A. O sea, siempre multiplico por la incerteza de la variable respecto de la cual estoy derivando. Y luego hago la derivada de S respecto de B, evaluado en A sub 0 B0 por delta B al cuadrado, y saco la raíz cuadrada de esa suma de cuadrados. ¿Cuánto vale la derivada de S respecto de A? Fíjense que si S es A por B, si derivo respecto de A, me queda B. B evaluado en A0, B sub 0, me queda B sub 0. O sea que ese término, el primer cuadrado, me queda B sub 0 por delta A, y como esto es simétrico, cuando derive respecto de B, me va a quedar A, la derivada, si suplanto por los valores medidos, me va a quedar A sub 0 por delta B. Entonces acá tengo un ejemplo concreto. ¿Está bien? Vamos a un ejemplo. ¿Se entendió este ejemplo? Es muy sencillo, ¿no? Y las derivadas son muy sencillas. O sea, es un producto de dos variables. Vamos a ir al ejemplo, vamos a saltear un par de slides y vamos a ver cuál es la actividad 1 que tienen que hacer hoy. La semana pasada lo que hicieron fue calcular el periodo de un péndulo de longitud L, y lo que hicieron fue calcular, tienen muchos valores del periodo, y calcularon un valor promedio, por ejemplo, para 200 datos, tienen un T promedio más menos la raíz cuadrada del error instrumental al cuadrado más el error estadístico al cuadrado, donde el error estadístico es el desvío estándar de los 200 datos dividido a raíz de 200. O sea, tengo un valor de T con su incerteza. ¿Está bien? La cosa es que acá lo que a mí me interesa conocer es el valor de G, de la aceleración de la gravedad. Y lo que me dice esta fórmula, que para un péndulo simple existe una vinculación entre el período del péndulo y la longitud del péndulo. Y esta función es T igual a 2pi raíz de L sobre G, donde L es la longitud del hilo. Y nosotros les damos como dato para cada set de datos, fíjense, set 1, set 2, set 3, les damos cuál es la longitud del hilo. Entonces, ustedes conocen el periodo del péndulo, lo calcularon, tienen un valor promedio, o sea, un valor bien calculado con su incerteza. Tienen valor de la longitud, fíjense, por ejemplo, para el set 1 vale 91,6 más menos 0,2 centímetros. Tienen T, tienen L, la idea es preguntar cuánto vale G. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Tenemos una expresión que me vincula T con L, ¿no? Que es T igual a 2pi raíz de L sobre G. Esperen que todavía no sé si ahí tienen la ecuación, tienen el slide. Tenemos entonces una expresión, T es una función de L, y me da que es 2pi raíz de L sobre G. G es lo que quiero calcular con su incerteza, es mi objetivo. L es una magnitud medida en forma directa, la cual posee su incerteza instrumental. Dice ahí 0,2 centímetros, suponemos que es una incerteza instrumental, no hay más información. T es una magnitud medida en forma directa, que la van a obtener como resultado de n mediciones, y poseen su incerteza absoluta, que tiene la contribución instrumental y la contribución estadística. Y pi, aunque parezca raro, sabemos que es un número irracional con infinitos dígitos. No vamos a poder tomar todos esos dígitos, sino que vamos a tener que truncarlo en algún valor. 3,1, 3,14, 3,15, 3,159. Podemos seguir agregándole infinitos dígitos. En algún lado vamos a tener que truncarlo. Al truncarlo, ese valor no es el valor exacto de pi, sino que es un valor aproximado, lo estamos truncando. Entonces hay que asignarle una incerteza en el último dígito. Y lo que se le hace es asignar un 1 en el último dígito en el cual uno truncó. Si uno dice es 3,1459, 3,1416, por ejemplo, entonces uno que tomó
4 decimales. Entonces uno dice 3,1416 más menos 0,0001. ¿Está bien? Agrega un 1 en el último decimal. Esa es la forma correcta de hacerlo. Volvamos a la ecuación original. Me vincula T respecto de L, G y pi. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? G. O sea que tengo que poner esta función como G como variable dependiente, o sea, despejar G. Por ejemplo, entonces elevo al cuadrado la función, me queda T cuadrado igual a 4pi cuadrado L sobre G. El G lo paso multiplicando donde está el T cuadrado lo paso dividiendo. Y fíjense que lleva que es 4pi cuadrado L sobre T cuadrado, y lo puedo expresar al t cuadrado que está dividiendo, lo pongo como t a la menos 2, y llego a que g es igual a 4pi cuadrado L por t a la menos 2. Entonces llego a que g es una función de pi, de L y de t. ¿Por qué pongo pi? Porque cuando yo estoy hablando de funcionalidad en teoría de incertezas, yo digo que g es una función de todas aquellas variables que tengan asociada una incerteza. L es una variable que medí que tiene una incerteza instrumental, T es una variable que medí que tiene una incerteza absoluta con contribución instrumental y estadística, y pi tiene una incerteza debido a que tuve que truncar el número. Fíjense que no pongo que g es una función de 4, de pi, de L y de t, porque 4 es un valor exacto, no lo estoy aproximando, no tiene una incerteza, 4 es 4. Pero pi, cuando cuando haga un cálculo, a pi le tengo que dar un cierto valor. En principio vamos a considerarlo como variable y después vamos a ver en qué casos podemos despreciar, tener en cuenta el error de pi. Entonces, ¿cuál sería la expresión de delta G, o sea, del error de la aceleración de la gravedad? Calcular la derivada de G respecto de pi por delta pi elevado al cuadrado, más la derivada de G respecto de L por delta L elevado al cuadrado, más la derivada de G respecto de T por delta T elevado al cuadrado. ¿Está bien? O sea, las derivadas parciales de G o F, es lo mismo escribir G o F, de la función respecto de cada una de las variables, multiplicarlas por el error de la variable y elevarlo al cuadrado. Vamos a la función, a la última que está, la de más abajo, que está recuadrada en rojo. Hagamos la derivada de g respecto de pi. Si hacemos la derivada de g respecto de pi, 4lt a la menos 2 es una constante. Y hago la derivada de 2pi respecto de pi, es una cuadrática, baja el exponente. Me queda 2pi. 2 por 2, 4, me queda 8pi L t a la menos 2. Calculemos la derivada de g respecto de L. Si derivo respecto de L, 4pi cuadrado t a la menos 2 es una constante. Entonces me queda L por una constante. Si derivo una constante por L respecto de L, L desaparece y me queda la constante. Fíjense que la derivada de g respecto de L me queda todo lo que no es L. O sea, 4pi cuadrado t a la menos 2. ¿Y qué pasa si derivo g respecto de t? ¿Está bien? Yo acá lo puse como t a la menos 2. 4pi cuadrado por L es una constante, queda como tal. ¿Cuánto es la derivada de un exponente? Si yo tengo t a la n, ¿qué me queda? N por t a la n menos 1. O sea, bajo el exponente y decremento el exponente en 1. Entonces, en este caso, ¿qué me queda? Menos 2, me baja el menos 2 y me queda t elevado a la menos 2 menos 1, que es menos 3. Si hago esa cuenta en esa derivada, fíjense que me da menos 8 pi cuadrado L t a la menos 3. Entonces, para calcular delta G, lo que tengo que hacer es, donde dice la derivada de G respecto de pi, coloco esta expresión, donde calculo la derivada de G respecto de L, coloco esa expresión, lo mismo la derivada respecto de L, coloco los valores de delta pi, delta L y delta T que los conozco y calculo la cuenta. Y una vez que suplanto todos los valores, o sea, el L que medí, el T que medí, el valor de pi y las incertezas, puedo calcular G0 con su incerteza delta G. ¿Está bien? ¿En qué casos yo puedo hacer que no sea necesario calcular la derivada respecto de pi?
cuando yo hago una medición, si yo quiero medir el valor de G a partir del periodo de un péndulo y de la longitud, yo trato de medir el periodo con la mayor precisión posible. Uso el mejor cronómetro que tengo y trato de medir la longitud del hilo con la mejor cinta métrica que tenga, de manera de tener el menor error posible. Entonces, ¿tiene sentido que si yo tengo una contribución al error por L, por delta L, una contribución por delta T y tengo una contribución por delta pi, ¿tiene sentido que si yo a pi lo puedo calcular con la cantidad de cifras que yo desee, realmente pi me contribuye al error? Sería un despropósito, o sea, porque yo estoy esforzándome en calcular bien la longitud y el tiempo para poder calcular la aceleración de la gravedad, y el mayor error lo cometo porque en vez de poner a pi le pongo como valor 3,1. ¿Está bien? Entonces eso me va a ser 3,1 más menos 0,1 y eso me va a producir un error altísimo. Entonces lo que se hace es fijarse con qué cantidad de números, qué cantidad de dígitos tengo que ponerle a G para que el error a pi, para que el error de delta pi sea tan chiquito que hacer la derivada de G respecto de pi por delta pi, ese término sea despreciable. Y en general, con tomar todos los dígitos que figuran en la computadora o todos los dígitos que figuran en la calculadora, ese término es despreciable y no es necesario calcular la derivada respecto de pi. De hecho, las calculadoras pueden apretar un botón que dice pi y ya directamente coloca un valor con una alta cantidad de dígitos. Y en el Origin o en el SciDavis escriben pi y también va a calcular con la máxima precisión posible el valor de pi, sin tener que truncarlo. Si lo hacen de esa manera, no es necesario calcular la derivada respecto de G respecto de pi y ese término desaparece, y en este caso podrían decir que G es una función de L y de T. ¿Queda claro cómo hacer la parte 1 entonces de la práctica? O sea, van a tener el T promedio calculado de la vez pasada, de la semana pasada, van a tener el L que está reportado, despejan G, lo suplantan en esta ecuación, calculan el valor de G0 y luego calculan el valor de delta G utilizando estas expresiones que están acá. La idea es que sepan, se acuerden cuál es la fórmula de propagación de errores, ¿no? Y que es sencilla, siempre es la suma de cuadrados de qué términos, la derivada de la función respecto de la variable por el error de la variable. Y eso elevado al cuadrado, por eso suma de cuadrados. Y lo importante es que deriven bien, ¿está bien? Por eso siempre en los informes les vamos a pedir estas cuentitas. La derivada de G respecto de pi, la derivada de G respecto de L, porque si después vemos cosas raras, que obtienen cosas raras, lo más normal es que hayan cometido algún error en el cálculo de la derivada. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces cómo calcular la incerteza de una magnitud en forma indirecta? Y el caso particular de la actividad 1 del día de hoy, cómo despejar G a partir del periodo del péndulo y la longitud, y cómo calcular su incerteza, está acá, está en esta página de la presentación, en esta diapositiva. Profe, ¿Está yo tengo claro? una duda. Sí. En este caso, en este ejemplo concreto, delta pi, delta L y delta T, ¿de dónde lo sacaríamos? De O sea, reemplazar. delta L es cuando, miren, a ver, acá fíjense acá, donde están los archivos, les va a decir que en el set número 1, L es igual a 91,6 más menos 0,2. Claro. 0,2 centímetros sería el delta L. ¿Está bien? Ah, ok, ok, sí. Delta T sería el error que calcularon, el error absoluto que calcularon en el TP1. ¿Se acuerdan que les pedíamos calcular el valor promedio para 30, 60, 120 y 200 con su incerteza total? Bueno, van a usar para N200, que va a ser el mejor determinado, ¿no? O sea que el delta T va a ser, en ese caso, el error va a tener una contribución instrumental y una contribución estadística. Eso lo tienen de la clase pasada, lo que calcularon en la parte 1 del TP anterior, del TP1. Y delta pi es lo que yo les decía. Si utilizan el valor de pi de la calculadora o el valor de pi de la computadora, del Origin o del SciDavis,
delta pi lo pueden despreciar y decir que tiende a 0, y entonces no calculan ese término de la derivada. ¿Está claro? Sí, sí, gracias. Siempre los errores, el delta x, delta y, delta z, son las incertezas de las magnitudes medidas en forma directa. O sea, de las que están adentro de la ecuación, son las variables independientes, digamos, a partir de las cuales puedo calcular mi variable dependiente. En este caso, g igual a 4pi cuadrado lt a la menos 2, mi variable dependiente es g, porque depende de variables independientes que son l, t y pi, pero si pi tomo muchos dígitos, puedo suponer lo que es una constante, y mis únicas variables son L y T con sus incertezas. ¿Está bien? ¿Al resto? ¿Se entendió? Sí, 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 ya. ¿Sí, sí? Bueno. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es cómo calcular la propagación de incertezas para una magnitud medida en forma indirecta. Ya vimos la expresión general. Vimos un caso de cómo hacer la propagación de incertezas para calcular el área de un rectángulo, que podría ser la tabla de una mesa, por ejemplo. Y vimos otro ejemplo que es el de cómo calcular el error de G despejado a partir del periodo de un péndulo y la longitud del hilo del péndulo. ¿Está bien? Entonces vamos a un concepto que queremos introducir hoy, que es la diferencia entre exactitud y precisión, que son dos conceptos que en la vida cotidiana se manejan en forma indistinta. Uno dice que algo es exacto, que algo es preciso, cuando uno dice que algo está bien determinado, cuando algo es justo, pero en teoría de incertezas existe una diferencia entre exactitud y precisión, y una manera de verlo es a través de un ejemplo que es una persona que lanza dardos a un blanco. ¿Está bien? Y tenemos 4 casos. Fíjense que en el caso A tenemos una persona. ¿Cuál es el objetivo de lanzar dardos a un blanco? Que los dardos caigan en el círculo central. En el caso A tenemos una persona que cuando tira el dardo no invoca nunca donde uno espera que tenga que caer. O sea, no cae en el centro, pero sus dardos siempre caen en el mismo lugar. Fíjense, o sea, no, hay como una poca dispersión de esos datos. O sea, todos los dardos quedan muy cerca, pero están corridos respecto a donde deberían estar. O sea, si yo a esa persona le digo, si seguí tirando al mismo lugar y yo lo que hago es correr el blanco, los dardos van a caer en el centro. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el caso B? El caso B es el caso que uno quiere. O sea, que es que la persona tire los dardos y los dardos caigan en el centro. ¿Está bien? Fíjense que con respecto a precisión, o con respecto a la dispersión de dónde están cayendo los dardos, es similar al caso A. La única diferencia es que los dardos están cayendo donde tienen que caer, que es en el centro. ¿Qué pasa en el caso C? En el caso C es una persona que tiene 2 problemas. Una es que los dardos no caen donde tienen que caer, no caen en el centro. Pero además, fíjense que si uno mide a qué distancia cae un dardo de otro, esos dardos están más dispersos entre sí respecto del caso A. ¿Está bien? Pero en promedio, si uno promedia los valores del caso C y los valores del caso A, caen en el mismo lugar. Ambos caen afuera, no caen en el centro del blanco. ¿Se entiende? ¿Por ahora? ¿Sí? Aunque sea Sí, sí, por ahora sí. pulgar. Sí, Bueno. ¿Qué tenemos en el caso D? Fíjense que en el caso D tenemos la misma dispersión que en el caso C, pero cae en el centro. ¿Está bien? O sea, la persona cuando tira no cae siempre en el mismo lugar. Fíjense que hay uno que le cayó en el centro, uno que le cayó un poco arriba a la derecha, otro que le cayó un poco arriba a la izquierda, otro un poco arriba a la derecha, el otro abajo a la izquierda. Entonces, en promedio es como que tienden a caer en el lugar central, pero no hay una alta precisión, digamos, en la forma en la que la persona tira al blanco.
Entonces fíjense que si uno se mueve en el eje X, o sea, miremos el caso C y D, la diferencia entre el caso C y D, tenemos la misma precisión que de la persona, la misma dispersión cuando tira los dardos, pero es más exacto en el caso D. ¿Por qué? Porque exactitud lo tenemos, la idea es que el dardo caiga donde tiene que caer, que es en el centro. Entonces, ¿cuál de los dos casos es más exacto? ¿El D o el C? El D es más exacto. Si comparamos A y B, acá lo que vemos es que ninguno de los dos tiene alta exactitud, o sea, ninguno de los dos cae en el centro, pero en el caso A hay menos dispersión que en el caso B. Cuando nos referimos a dispersión, es lo que hablamos como precisión. O sea, menos dispersión de los datos es tener más precisión. Fíjense entonces que nos movemos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha aumentamos la exactitud y de abajo hacia arriba aumentamos la precisión. ¿Está bien? ¿Cuál es el caso ideal? El caso B, que es la persona que tiene alta precisión y alta exactitud. ¿Está bien? ¿Cuál es el peor caso de todos? El caso C. La persona tiene baja exactitud y baja precisión. Estos 4 casos se dan en los experimentos de laboratorio. Cuando hay falta de, o sea, cuando uno hace un experimento bien hecho que tiene alta precisión y exactitud, obtiene los resultados del caso B. Cuando uno tiene el caso D, el caso D ahora, el de abajo a la derecha, ahí tenemos alta exactitud pero baja precisión. O sea, está pegando donde tiene que pegar, pero están medio dispersos los datos. ¿Cómo podemos mejorar esa precisión? A través de la estadística. ¿Está bien? O sea, lo que vimos es que podemos representar un montón de datos a través de la media, y esa media tiene una incerteza más chica. O sea que podemos mejorar el caso D utilizando estadística. El caso A, fíjense, que tiene una alta precisión, pero está corrido respecto al caso central. Esto es lo que se llama, habíamos hablado de un error sistemático. ¿Se acuerdan en la primera clase? Un error sistemático es cuando hay un corrimiento y eso se corrige por calibración. Sería como a la persona decirle, mirá, tirá siempre a donde vos pensabas que estaba el blanco y yo te corro el blanco y te coloco el blanco en el centro de donde están cayendo tus dardos. O sea, yo muevo el valor, el blanco, o muevo el brazo de la persona y le digo, ahora seguí tirando como siempre, pero le corrí el brazo. En ese caso, lo que uno hace en un experimento de laboratorio es lo que se llama una rutina de calibración. ¿Está bien? Y uno corrige eso. Y el caso C es un caso en el que uno corrige la falta de exactitud a través de una rutina de calibración y la falta de precisión usando estadística. ¿Está bien? En los experimentos que vamos a hacer nosotros, que son experimentos virtuales y que vamos a usar experimentos que no necesitan rutinas de calibración, no vamos a tener ni el caso A ni el caso C. O sea, podemos tener el caso B o el caso D. O sea, tener alta exactitud, pero podemos tener baja o alta precisión, de acuerdo a cómo estemos midiendo, cómo sea el instrumento, y podemos mejorar la precisión, cierto grado de precisión, con la estadística. ¿Está bien? ¿Se entendió la diferencia entre los cuatro casos? ¿Y qué diferencia hay entre exactitud y precisión? Entonces, si yo calculo una magnitud a través de 2 técnicas distintas, y yo pregunto cuál método es más preciso y cuál método es más exacto, la precisión tiene que ver con la dispersión de los datos, o sea, tiene que ver con la incerteza que tiene mi magnitud. Mientras que si yo me fijo en la exactitud, me tengo que fijar si el valor que yo obtuve se parece o no al valor tabulado, al valor esperado. Entonces, ¿se entiende qué diferencia hay entre preciso y exacto? Una técnica puede ser muy precisa, pero no darme un valor exacto. Y
Y una técnica puede ser muy exacta, pero no tener una alta precisión en la medición. Y una técnica puede ser altamente precisa y exacta al mismo tiempo. ¿Está bien? ¿Se entienden entonces la diferencia entre los dos conceptos de precisión y exactitud? Sí. Siempre precisión, el método más preciso va a ser el que tenga menor incerteza. Siempre comparando la misma magnitud. ¿Está bien? Si yo quiero saber, si yo cuando mido el tiempo, ¿no? Con un cronómetro y cuando mido la distancia con la longitud con una cinta métrica, digo, ¿cuál medición es más precisa? No tiene sentido comparar la incerteza del cronómetro con la incerteza de la cinta métrica, porque en un caso es un error de tiempos y el otro caso es un error de longitudes. O sea, no puedo comparar las precisiones absolutas, digamos, o sea, los errores absolutos de dos magnitudes que son distintas. ¿Cómo hago? Si yo digo, ¿qué magnitud estoy determinando en forma más precisa? ¿El tiempo o la longitud? ¿Qué es lo que hago? Calculo los errores relativos, que es al error lo divido por el valor de la magnitud. O sea, medí el tiempo t con un error de la longitud L con un error delta L, calculo delta L sobre L y delta T sobre T. Entonces ahí al normalizar por el valor de la magnitud que medí, fíjense que además ya no tienen unidades esas dos magnitudes normalizadas, ya son adimensionales. Y ahí sí puedo decir que la que sea más pequeña de esas dos va a ser la más precisa y la que sea más alta, el valor más alto va a ser el menos preciso. ¿Se entendió eso? Si estoy comparando la misma magnitud, calculé G a través de un método y de otro método, puedo decir que el que tenga menor precisión, el que tenga menor error, menor incerteza, es el más preciso. Si quiero ver si cuando determiné el tiempo o la longitud, qué método es más preciso, veo las incertezas relativas, no las absolutas. ¿Está bien? Con respecto a exactitud, siempre tengo que comparar con un patrón. ¿Está bien? Yo determiné G a través de una técnica, determiné G a través de otra técnica, yo sé cuánto vale G y me fijo cuál es el G que más experimental, que más se parece al G observado, al G tabulado. Y ese va a ser el valor más exacto. Cuando no conozco cuál es el valor tabulado, que en general uno no conoce, la magnitud que está midiendo a veces no se conoce, en general cuando uno hace investigación no determina cosas que alguien ya midió, sino que determina cosas nuevas. Uno dice que un método es más exacto cuando las hipótesis que están detrás de ese experimento se verifican. Uno puede verificar si esas hipótesis se cumplen o no. Y ahora vamos a verlo cuando expliquemos el experimento. Y una última cosa es, si yo calculo una magnitud a través de dos técnicas distintas, la técnica 1 y la técnica 2, y tengo dos mediciones, o sea, mido, no sé, una magnitud a través del método 1 y el método 2. El método 1 lo puedo caracterizar como un valor medio, más o menos una incerteza del TX1, y la magnitud 2 como un valor medio 2, más o menos del TX2. X1 barra y X2 barra es un valor central. Puede ser la media, un único valor, ¿está bien? El valor que yo tengo de esa medición. Y delta X puede ser el error instrumental o el error absoluto total, o sea, con el instrumental más el estadístico. Depende cómo haya hecho la medición. O sea, acá puedo comparar dos medidas que poseen incertezas. No importa si son medidas hechas en forma directa o indirecta, si es una única medición o si provienen de n mediciones. Lo que me importa es que yo quiero ver si x1 y x2 son iguales, y de lo que tengo de x1 y x2 son dos valores centrales con su incerteza. O sea, dos intervalitos, uno para x1 y otro para x2. Y mi pregunta es, ¿x1 y x2 son distintos? O sea, esa es la pregunta que yo me quiero hacer.
basta con mirar los valores absolutos de x1 y x2. Si x1 me dio 1,9 con sus unidades y x2 me dio 1,85. ¿Vale decir 1,85 es igual a 1,9? Y digo, sí son distintos porque los números son distintos. ¿Basta con mirar esos valores? ¿O tengo que mirar también las incertezas? Sí, por supuesto que tengo que ver las incertezas. Entonces, ¿cómo lo hago? De la siguiente manera. Se calcula un delta x total, tal que el delta x al cuadrado, acá lo tienen escrito, es el delta x1 al cuadrado más delta x2 al cuadrado. O sea, el delta x total es la raíz cuadrada de la incerteza de la magnitud 1 al cuadrado más la incerteza de la magnitud 2 al cuadrado. O sea, tengo ese delta x total. Y lo que decimos es que con una confianza del 68%, x1 y x2 son distintas si en módulo x1 menos x2 es mayor o igual que delta x. ¿Está bien? Esa es una forma cuantitativa de ver si x1 y x2 son distintas. Una manera gráfica de hacerlo es, uso un eje, ubico x1 y x2 en el eje, le coloco las barras de incerteza, o sea, más menos delta x1 a x1, más menos delta x2 a x2, y existe una correlación entre qué pasa con los intervalos de esas magnitudes y lo que está escrito más arriba. Si x1 menos x2 es mayor o igual que el delta x, quiere decir que esos dos intervalos no hay intersección. ¿Está bien? Como se observa acá. El intervalo de x1 y el intervalo de x2 no se tocan ni existe intersección entre ambos. Y entonces ahí decimos que son distintos, con una confianza del 68%. Si x1 menos x2 es menor que delta x, es equivalente a que los intervalos tienen intersección. O sea, si grafico este intervalo rojo y este intervalo azul y existe una intersección entre ambos intervalos, a una superposición de intervalos, no puedo decir que x1 sea distinto de x2. No tengo información suficiente para hacerlo. Fíjense que este es... Sí. Perdón, entonces delta x sería como el espacio que hay entre x1 y x2 contando las incertezas o no. Delta x es esta expresión de acá arriba. Es la raíz cuadrada de delta x1 al cuadrado más delta x2 cuadrado. ¿Está bien? Porque en verdad es la suma de cuadrados, como siempre. O sea, en general en estadística, una incerteza no tiene una contribución lineal, no son aditivas las incertezas, sino que siempre son aditivas los cuadrados de las incertezas. Entonces este delta x es la raíz cuadrada de delta x1 al cuadrado más delta x2 cuadrado. ¿Está bien? Claro, Tienen pero... que ver esto. Que x1 menos x2 sea mayor o igual que delta x es equivalente a que cuando grafican el x1 y x2 no hay intersección. ¿Está bien? claro, entiende? lo que... ¿cómo es? Yo preguntaba por el espacio, o sea, visto en el gráfico, si es mayor el espacio que hay entre el corchete rojo y el celeste, como que... Y es mayor que delta x. Claro, si fuera exactamente raíz de delta x1 más raíz de delta x2, se tocarían. Ahí, exactamente. Ah, está bien, genial. ¿Está Gracias. bien? Si fuera menor que eso, hay intersección, y si es mayor que ese valor, es que no se tocan. ¿Está bien? Y una cosa para que les quede dando vuelta, fíjense que el criterio es x1 menos x2 mayor o igual que delta x. x1 menos x2 son los valores centrales. Acuérdense que si calcularon promedios es la resta de los promedios. Si tienen valores individuales es la resta de los valores individuales. Pero fíjense que hablamos de confianza de 68%. Les quedó dando vuelta de la vez pasada, 68% era para una normal. ¿Se acuerdan que el 68% de los datos quedaban entre x menos x raya menos sigma y x raya más sigma?
O sea, esto del 68% tiene algo que ver con un comportamiento gaussiano. Y les pregunto, a ver si se les ocurre, ¿cómo sería si uno quisiera tener una confianza del 95,4% de que las mediciones son distintas? ¿Cómo sería el criterio? ¿X1 menos X2 mayor o igual que delta X? ¿O cómo sería el criterio? ¿Se les ocurre? Mayor o igual que 2 veces delta X. Mayor o igual que 2 veces delta X. ¿Por qué? Porque entre más menos 2 sigma queda el 95,4. Y si les pregunto, yo quiero tener una confianza del 99% de que las mediciones son distintas, tengo que pedir que X1 menos X2 en módulo sea mayor o igual que ¿qué? Que 3 delta X. ¿Está bien? O sea, en estos cálculos hay una suposición de normalidad, hay una suposición de comportamiento gaussiano acá atrás. ¿Está bien? En general les vamos a pedir la confianza del 68%, o sea que directamente lo que hagan sea ver que los intervalos x1 más menos delta x1 y x2 más menos delta x2, si hay intersección o no hay intersección. ¿Se entendió entonces que tenemos un método cuantitativo, que es hacer esta cuentita, y un método cualitativo, que sería graficar los intervalos y ver si hay intersección o no? Y ambos métodos son idénticos. ¿Está bien? Significan lo mismo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Actividad 1, ya lo expliqué, tienen la expresión que vincula t con L, t igual a 2pi raíz de L sobre G, despejan G de acá, y conociendo el valor de L para el set de datos que usaron, y el valor de t promedio con su incerteza total que tienen, calcular G, despejar G con su incerteza. Tienen todos los cálculos acá como ejemplo para hacerlo. Parte 2, tienen como dato que hay una esferita colgando del péndulo, o sea, el péndulo es un hilo y una esfera colgando del hilo. Esa esfera tiene una masa y tiene un volumen. La masa se da como dato, está en la guía creo de la vez pasada, dice que la masita pesa tanto. Y lo que se les reporta es el radio o el diámetro de la bolita. ¿Está bien? Está también en la guía anterior. Vieron que la guía anterior decía que se tiene un péndulo con una bolita de masa tanto y diámetro tanto. Y lo que les pedimos acá es que calculen la densidad. Fíjense que la densidad es la masa sobre el volumen, pero como el volumen es una esfera, el volumen lo pueden calcular como 4/3 de pi por radio al cubo. Si tienen del diámetro, recuerden que el radio es el diámetro sobre 2. Entonces, donde dice R, pueden poner diámetro sobre 2 y les va a quedar el diámetro al cubo dividido 8. Está bien que es 2 al cubo. Y lo que se les pide acá es que calculen la densidad, o sea, donde dice masa sobre volumen, donde dice volumen, colocan 4/3 de pi por radio al cubo. Si tienen como dato el diámetro, cambian radio por diámetro, calculan la densidad, propagan la incerteza, van a tener que derivar respecto de la masa y respecto del radio o el diámetro, van a ser sus variables, van a tomar todos los dígitos posibles de pi como para que no tengan que derivar respecto de pi, y van a comparar el valor de delta, de rho, de la densidad que obtienen, y lo van a comparar con esta tabla, y van a fijarse, van a ver si pueden estimar de qué material está hecho la esferita. Si es una esfera de aluminio, hierro, cobre, plata o acero al carbono. ¿Está bien? O sea que es otra magnitud medida en forma indirecta. La masa y el volumen, la masa es una magnitud medida en forma directa y el volumen está calculado en forma indirecta. ¿Está bien? Pero no hay problema porque colocan donde está el volumen 4/3 de pi por r cubo, lo llevan a una única ecuación que va a ser ρ igual a masa, va a ser igual a 3m sobre 4pi r cubo. Las variables van a ser m y r, que van a tener sus incertezas. ¿Está bien? Y calculan por propagación el error calculan la densidad y el error de la densidad. Y la actividad 3
Es una actividad que incorporamos para que puedan hacer un experimento en sus casas y se encuentran realmente con una experiencia como la que harían en el laboratorio. De hecho, en el laboratorio se hacía algo muy parecido, que es medir el volumen de un cuerpo por dos métodos distintos. Y lo que sugerimos es una lata. Acá, por ejemplo, tenemos una lata metida dentro de un frasco cilíndrico. La lata puede ser una lata de arvejas, una lata de atún, una lata de paté, o sea, lo que tengan, que entre dentro de un recipiente que sea cilíndrico. Si no tienen una lata y tienen otro objeto, pueden usar otro objeto. Por ejemplo, si tienen un dado, tienen una lata de mermelada y no entra una lata, pueden usar un dado, por ejemplo, y calcular entonces el volumen de un dado. La idea es que puedan calcular el volumen por dos métodos. Uno usando la geometría del cuerpo y otro a través del agua desplazada. ¿Está bien? Método geométrico, agarran la lata y lo que suponen es que la lata es un cilindro. O sea que lo que miden es la altura y el diámetro. ¿Está bien? Y a través del diámetro conocen el radio. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Ahí lo tienen escrito abajo, pi por radio por h. H vendría a ser la altura del cilindro. ¿Por qué? Porque es la superficie de la tapa del cilindro, que es pi por radio al cuadrado, que es la superficie de un círculo, ¿cuántas veces? H veces, que es la altura del cilindro. Entonces, de esa manera calculan cuál es el volumen a través de un método geométrico de una lata de conserva o del objeto que tengan. En el caso de un cubo, va a ser L al cubo. Está bien, miden un lado y lo elevan al cubo. Si pueden hacerlo con la lata, háganlo con la lata porque es mejor para lo que queremos discutir. Y después van a medir el volumen a través de otro método, que es tener un recipiente con agua, y van a agregar, van a medir cuál es acá tienen marcado, fíjense, con una cinta, está explicado en un PDF, marcan el nivel inicial del agua, introducen la lata sin que se generen burbujas, sin que salpique agua para afuera, que la lata quede sumergida completamente y ven el volumen final. Entonces, esa diferencia de volumen va a ser igual al volumen del cuerpo, porque suponemos que el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del sólido. ¿Cómo es el volumen? Acá tenemos escrita en expresiones, pi por radio al cuadrado por h, o sea, pueden medir esa altura y la multiplican por pi. Por esa altura me refiero a la altura entre el volumen final, la altura final del líquido y la altura inicial del líquido, la multiplican por pi y por el radio del recipiente. Fíjense que acá la boca del recipiente es más chica, o sea que no tienen que medir ese radio, sino que el radio real de donde está sumergida la lata. Y otra manera de hacerlo es vincular al radio no con el diámetro, sino con el perímetro. O sea, el perímetro de una circunferencia es 2pi por radio. Entonces el radio es el perímetro sobre 2pi. Entonces acá tienen escrito el volumen, ese cambio de volumen del líquido que va a coincidir con el volumen del sólido que metieron adentro, va a ser pi por el período sobre 2pi al cuadrado por la altura de esa medida. ¿Está bien? Y la idea es que calculen el volumen por el método 1, el volumen por el método 2, propaguen las incertezas de cada uno y se fijen si hay discrepancia entre los resultados. O sea, si pueden decir que el volumen 1 y volumen 2 con una confianza del 68% son distintas entre sí o no. Ese es el objetivo. Y con respecto con lo que hablábamos de exactitud, ¿cuál va a ser el método más preciso? El que tenga la incerteza final del volumen más chica. Ese va a ser el más preciso. ¿Cuál va a ser el más exacto? No conocemos cuál es el volumen de la lata o de lo que estén midiendo. Pero ahí tienen que ver cuáles son las hipótesis que están teniendo en cuenta. Cuando uno supone que esta lata es cilíndrica, van a ver que la lata tiene como bordes hacia arriba y abajo que exceden un cilindro. Pueden tener una chapita para tratar de abrirla, y todo eso no está contemplado dentro de un cilindro. Sí está contemplado cuando colocan la lata dentro del líquido y el volumen del líquido está desplazado. Pero ¿qué hipótesis hay acá? ¿De que la lata no absorbe agua o que la lata no se disuelve?
Si en vez de ser una lata, yo les hubiese dicho que lo que tienen es una cajita de cartón y quieren ver cuál es el volumen de la caja, no pueden sumergir la caja de cartón dentro del líquido porque el cartón va a absorber agua. ¿Está bien? O si en vez de tener agua tienen, no sé, clorhídrico 0,2 molar y colocan la lata, va a empezar a burbujear la lata porque se va a empezar a disolver. ¿Está bien? O si tengo un cubo de sal y quiero que le midan el volumen a un cubo de sal, pueden hacerlo en forma geométrica, pero si lo disuelven en agua, se va a disolver. Tendrán que cambiar de líquido, tendrán que ponerlo en un líquido donde no se disuelva, quizás aceite. Entonces, ahí tienen que ver cuáles son las hipótesis que están en juego. En el primero, la hipótesis del método geométrico es que la geometría real del sólido, del cuerpo, coincida con la geometría que estoy suponiendo. En el caso 2, suponer que no se forman burbujas, que todo el sólido, el cuerpo está sumergido, que no se salpica agua cuando se lo sumerge, o sea, que no se lo tire desde arriba y la mitad del agua salga para afuera, y que no se disuelva el cuerpo y que el cuerpo tampoco absorba agua. Esas son las hipótesis que están atrás. ¿Está bien? Voy a dejar de compartir. Bueno, me pasé bastante, estuve bastante tiempo hablando. ¿Se entendió entonces lo que hay que hacer? Van a ver que no es largo lo que hay que hacer. Tienen que entender cuál es la fórmula de propagación de errores, cómo calcular derivadas, hacerlo con cuidado, a saber hacer esas cuentas y en el caso de la parte experimental comparar el volumen obtenido por el método 1 y por el método 2. ¿Está bien? De esta parte no hay informe, ¿está bien? No van a tener que hacer un informe con introducción, con resumen, introducción, parte experimental, resultados, discusiones, bibliografía y todas las cosas, pero sí lo que queremos saber es que hayan hecho bien las cosas. O sea, no queremos evaluar si saben hacer propagación de errores y ver discrepancia entre resultados a corregir el informe del TP3. Entonces lo que les pedimos es que en un archivo de Word lo que hacen es pegar, o sea, ponen actividad 1 y ponen cuánto les dio el valor de G con su incerteza. Acuérdense de expresarlo con una cifra significativa en la incerteza y la cantidad de cifras significativas adecuadas en la magnitud. Y en un apéndice colocan la propagación de error. ¿Está bien? Ahora les muestro de qué manera se expresa la propagación de error. Parte 2, dicen ρ es igual a tanto con su incerteza, dicen cuál material puede deberse, o sea, si es acero al carbono, si es hierro, si es cobre, si es aluminio, y en el apéndice colocan la propagación de error. Y en la parte 3 dicen, por el método volumétrico el volumen me dio tanto con su incerteza, por el método geométrico me dio el volumen, me dio tanto con su incerteza, y dicen cuál método es más exacto, cuál método es más preciso, y si hay discrepancia o no con una confianza del 68% entre los dos valores obtenidos. ¿Está bien? Es poner 4 valores, pero sí colocar las propagaciones de error. Ahora les voy a mostrar cómo poner las propagaciones de error en un minuto. Esto estaba en la presentación que había dado con respecto a formato de informe, de cómo se informan las propagaciones de error en un informe. Vamos a ir directamente al apéndice. Disculpen que lo paso rápido. Ahí está. Ahora les va a aparecer la imagen. Acá, por ejemplo, lo que se hizo es calcular una constante K a partir de medir una magnitud M y una magnitud T0. O sea, lo que ven es que delta K es la raíz cuadrada de la derivada de K respecto de M por delta M al cuadrado, más la derivada de K respecto de T0 por delta T0 al cuadrado. Y donde dice la derivada de K respecto de M, escribieron la expresión de la derivada, y donde dice la derivada de K respecto de T0, pusieron la expresión de la derivada. Fíjense que no están suplantados los números para cada valor que obtuvieron. Lo que nos importa es esta expresión para saber si hicieron bien la cuenta. ¿Está bien?
Entonces, en el apéndice va esta expresión. Como esto, escribirlo con el Word, es medio como un incordio, ¿no? O sea, es trabajoso. Pueden hacerlo a mano, el apéndice, o sea, escribir esta propagación de errores a mano, le sacan una foto y la foto la pegan en el Word. Tanto para el reporte este que van a hacer, como para los próximos informes. ¿Está bien? O sea, para que no tengan que tipear la ecuación, lo que hacen es, la hacen a mano, la escriben a mano, le sacan la foto y pegan la fórmula esa, porque ahora es sencilla, pero puede llegar a ser muy engorrosa escribirla. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende qué es lo que tienen que entregar? ¿Cuándo lo tienen que entregar? Cuando lo tengan listo. Si hoy terminan de hacer todo y lo tienen listo, nos mandan por mail, me mandan por mail el reporte del TP2 con esa información. Si lo tienen mañana, si quieren esperar al jueves entregar el informe y quieren hacerlo el viernes, lo hacen el viernes. La cosa es que antes que entreguen el informe del TP3, nos devuelvan este reporte para que nosotros lo corrijamos. ¿Está bien? O sea, la idea es, no le vamos a poner nota a este reporte, sino que lo que queremos hacer es corregirlo para ver si cometieron errores y poder darles una devolución y decir, miren, acá hicieron mal esto, acá calcularon mal la derivada, acá y calcularon mal la cantidad de cifras significativas, no lo expresaron correctamente. ¿Está bien? Ese es el objeto del reporte. ¿Está claro? Sin introducción, sin parte experimental, sin nada. Los resultados, con sus incertezas expresados con las cifras significativas correctas y los apéndices de incerteza que pueden ser hechos a mano y con foto en el apéndice. ¿Está claro? O sea, lo que entregan es un Word que tiene resultados y apéndice, nada más. ¿Dudas? Yo tengo una pregunta sobre la incerteza de la regla, por ejemplo. Sí. Si lo mido con una regla, ¿cómo sé cuál es el mínimo de La error mínima, que... la mínima división de escala de la regla. Ah, está bien. Gracias. O sea, si miden con una regla que tiene una mínima división de 1 milímetro, consideran 1 milímetro. Después pueden, a ver, si ustedes van a medir una distancia que no está muy bien definida por los bordes y consideran que el error que están cometiendo no es de 1 milímetro, sino que es de 2 milímetros, utilizan 2 milímetros, o sea, 0,2 centímetros. O sea, uno tiene que colocar la incerteza que realmente esté cometiendo. En general se toma como incerteza instrumental la del instrumento, pero si ustedes cometen un error un poco más grande, pueden tomar esa incerteza como la real. Eso lo vamos a ver en futuros TPs, en donde la incerteza real que están cometiendo en el proceso de medición es mayor que la precisión del instrumento que están utilizando. Entonces no pueden usar la incerteza instrumental porque estarían haciendo una... están, ¿cómo se llama? Bueno, están determinando por defecto, digamos, están subestimando el error que están cometiendo. ¿Está bien? Pero en ese caso, si miden una longitud con la regla, usan la mínima división. ¿Está bien? Si toman un tiempo con el cronómetro, usan la mínima división del cronómetro. Si miden una masa con la balanza, usan la mínima división que reporte la balanza, o bien el valor que informa el constructor. ¿Está bien? ¿Alguna duda de la práctica de hoy? Está bien explicado en la guía, hay un pequeño apunte de cómo medir la diferencia de volúmenes en un recipiente. Fíjense, o sea, la idea es que si los grupos son de 3 integrantes, algún grupo tenga una combinación de recipiente cilíndrico y lata para meter adentro, y si no un dado o alguna cosa de una geometría que la puedan medir en forma geométrica. ¿Está bien? Si agarran un muñequito y lo meten adentro, no van a poder medirlo en forma geométrica. ¿Está bien? Pero bueno, pueden probar, qué sé yo, si tienen, no sé, un resaltador y suponen que esto es un poliedro, bueno, tiene un ancho, tiene una altura y tiene un largo. ¿Está bien? O sea,
La idea es que lo puedan sumergir en un recipiente en el que puedan ver un cambio de volumen y que puedan estimar ese cambio de volumen. La mejor manera de estimar el cambio de volumen es si el recipiente es cilíndrico. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Si no, ya formamos los grupos, así pueden trabajar. ¿Se entendió entonces cuál es qué es lo que tienen que entregar entonces al reporte? ¿Queda claro? Sí, profe, sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, grupo 1 está completo, grupo 2 completo, grupo 3 completo, grupo 4 completo, grupo 5, falta alguien, grupo 6, nos falta asignar. No. Bueno, arrancamos entonces con la práctica. Cualquier duda nos consultan.